Hola a todos. El día de hoy les hablaré de las posturas filosóficas sobre la naturaleza y fuentes del conocimiento. Definir el aprendizaje es algo complejo, sobre todo por la gran variedad de acciones que pueden ser consideradas como tal. También por la gran cantidad de puntos de vista que existen, tanto psicológicos, que permiten definir el aprendizaje, como filosóficos, que definen la naturaleza del conocimiento y el camino que se sigue para adquirirlo. Por tal motivo, quiero dar un acercamiento a esta definición a partir de las posturas filosóficas sobre la naturaleza y fuentes de conocimiento. Se debe tener en cuenta que los filósofos a lo largo de la historia han querido explicar la manera de cómo se adquiere el conocimiento y por tanto hay una rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento. Esta es la epistemología. Según Heredia Sánchez, la mayoría de teorías del aprendizaje surgen de las siguientes corrientes epistemológicas: objetivismo, interpretivismo, pragmatismo. Según Romero Gil, lo más genérico y lo más sencillo que podemos utilizar para definir el objetivismo es decir que éste trata de lo que existe externamente al sujeto, cuya existencia no depende de la visión o observación por parte del sujeto. El aprendizaje se enfoca en transferir lo que existe hacia el aprendiz. El conocimiento se considera absoluto y se equipara a la verdad. Se puede decir que tanto el empirismo como el realismo caen en esta postura. En cuanto al interpretivismo, se puede decir que la realidad se asume como construida por el sujeto que conoce. Por tanto, a los interpretivistas no les preocupa si el conocimiento es cierto en un sentido absoluto. Lo que argumentan es que la verdad y por tanto el conocimiento depende del marco referencial del sujeto cognoscente. Dentro de esta corriente se encuentran el racionalismo y el idealismo. En medio de estas dos corrientes se encuentra el pragmatismo. Él considera que la realidad existe, pero no puede ser conocida directamente. Los pragmatistas consideran el conocimiento absoluto como una meta valiosa pero inalcanzable. Por lo tanto, enfatizan en que las ideas son variables y pueden cambiar conforme surjan nuevos hallazgos en las investigaciones. Considerando las fuentes del conocimiento, las posturas epistemológicas son el empirismo, nativismo y el racionalismo. El empirismo cree que la experiencia sensorial, es decir, los sentidos, son la única fuente del conocimiento. El nativismo considera que al menos una parte del conocimiento es innata, es decir, se nace con él. Y el racionalismo cree que el uso de la razón es la fuente del conocimiento, es decir, que la mente activamente busca y construye la realidad. Atendiendo al contenido del conocimiento, las corrientes epistemológicas pueden ser el escepticismo, el realismo, el idealismo y el pragmatismo. El escepticismo considera que el mundo puede ser no conocible, esto es, que el conocimiento no corresponde a la realidad. En cambio, el realismo cree que el mundo puede ser conocido. Por otro lado, el idealismo cree que el conocimiento consiste solo en ideas o representaciones mentales. En cambio, el pragmatismo cree que la realidad existe pero no puede ser conocida directamente. Para finalizar, quiero realizar una breve reflexión sobre las fuentes del conocimiento, a partir del cuento de la caverna de Platón, teniendo en cuenta que aunque las fuentes y contenidos del conocimiento son diversas, al final lo verdaderamente importante es cómo hacemos y permitimos que los educandos que están a nuestro cargo alcancen el conocimiento y lo que realmente nos importa, que aprendan. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad.
y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna, que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto.